Hola hermanos, ¿cómo les va? Buenas noches. Espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Y en este momento quería continuar lo que había quedado pendiente, que le había mencionado en el video anterior, el video de Mateo 28, eh, y sobre esta concepción que muchos tienen, ¿sí? Muchos de mis hermanos, ¿sí? Aquellos que creen en la deidad, pero que eh, no es algo que se haga de mala fe, sino que muchos de nosotros, me incluyo entre ellos, aquellos que hemos sido educados sobre la Trinidad, lo hemos hecho en una iglesia trinitaria, y al comprender que la Trinidad no existe, que es una apostasía de la iglesia, eh, muchas veces cuando estudiamos textos bíblicos eh, con la deidad que la iglesia trinitaria nos enseñó. Es por eso que he presentado esos tres videos que hablan justamente de la obra de Cristo en esta tierra y que tienen relación directa con lo que expresa, lo que expresó Cristo antes de ascender a los cielos, sobre el bautismo, ¿no? Sobre Mateo 28:19. Pero había quedado pendiente esto que le había dicho a mis hermanos en la fe, aquellos que creen en, en Elena G. de White, ¿sí? Como profeta de Dios, aquellos que son adventistas, ¿sí? Que no pertenecen a la iglesia porque justamente la iglesia sigue siendo una iglesia, o es una iglesia que se transformó en trinitaria hace muchos años, pero siguen sosteniendo eh, la fe primaria de esta iglesia, ¿sí? La fe de sus comienzos, y creen en los escritos de la mensajera de Dios. Antes de terminar el video anterior, el video que trata justamente de Mateo, les había prometido citas de la mensajera de Dios para presentar un poco lo que había hablado con muchas referencias bíblicas en estos videos, de lo que dice la Biblia en relación a no solamente al bautismo, sino a quién es Cristo, ¿sí? No solamente quién fue para el pueblo de Israel, sino quién es para nosotros Cristo. Y bueno, esta idea de que Cristo no solamente fue el Hijo del Hombre, ¿no? Tomó nuestra naturaleza, no solamente Cristo obra a través de su Espíritu, sino que Cristo también este, es nuestro Padre. No es nuestro Padre Celestial, pero por creación, ¿sí? Y de alguna forma por redención también es nuestro Padre, ¿sí? A lo largo de toda la historia de Israel, Cristo se manifestó a ese pueblo y se manifestó como un Dios, ¿sí? No como un Dios, como Dios, se manifestó como Dios, se manifestó como Padre ante ese pueblo. Pero al venir a esta tierra presentó específicamente lo que ya se venía manifestando en los escritos del Antiguo Testamento a este pueblo. Manifestó que Él era el Hijo de Dios y que teníamos un Padre Celestial, al cual debíamos adorar y obedecer. Y además de todo esto, el Padre mismo, ¿sí? Dio testimonio de que Jesús no solamente era el Hijo, sino que nosotros debíamos oírlo a Él, ¿sí? En tres ocasiones el Padre manifestó esto claramente sobre su Hijo. En la vida de Cristo se manifiesta específicamente y plenamente la deidad compuesta por nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Pero como les decía, eh, aquellos que creen en Elena G. de White como mensajera de Dios, quería citarles textos de sus libros que hablan específicamente de esto que he manifestado conforme a justicia, conforme a lo que dice la Sagrada Biblia. ¿Y qué dice el linaje de White en relación a esto que yo les estaba expresando? Les voy a presentar algunos textos donde Elena manifiesta claramente que a Cristo como Padre. Pero primero quería presentar una cita que es muy importante para que entendamos esta relación entre el Padre y el Hijo, cómo Elena
inspirada por Dios, presenta esta obra dual que siempre se manifestó entre el Padre y el Hijo. Esto está en el Deseado de toda la gente, en la página 90, y dice de la siguiente manera: en ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Claramente Elena presenta que quien descendió, ¿sí?, en el bautismo de Cristo fue la gloria del Padre, o sea, el Espíritu Santo es la gloria del Padre, ¿sí?, su divinidad. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Por un lado, se hizo presente espiritualmente y por otro lado, audiblemente, ¿sí?, diciendo lo que hace un rato les comentaba, ¿no? Manifestó: este es mi Hijo amado, ¿sí? Definió claramente con su voz el Padre, como nunca lo he hecho en ningún momento en toda la historia de la tierra. Manifestó que Cristo era su Hijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, en él tengo complacencia. Continúa diciendo: después, desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Y esto es lo que les comentaba en los videos anteriores, ¿sí? La relación que tenía Israel con Dios era con Cristo, ¿sí? Al Dios que adoraban, al Dios que consideraban un Padre, era Cristo. ¿Está mal esto? Para nada, porque Cristo, tanto como nuestro Padre Celestial, obraron nuestra creación, la raza humana. Y esto no se pone en contraposición de nada, ¿sí? Tenemos un Padre Celestial y Cristo es su Hijo, pero también, ¿sí?, tiene atributos de Padre por Creador. Continúa diciendo el texto: pero ahora Jesús había venido en semejanza de carne de pecado. El Padre mismo habló, antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Antes, dice claramente, se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. O sea que cuando Cristo hablaba al antiguo Israel, esta era la forma de comunicarse el Padre con el pueblo de Israel, ¿sí?, por medio de Cristo. Dice, ahora se comunicaba en la humanidad, ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo, ¿sí? Así como vemos que Cristo les decía en Juan 14 a los apóstoles que moraba con ellos y estaría en ellos, ¿sí?, espiritualmente estaría con ellos a través del Espíritu, de su Espíritu. De la misma forma, el Padre a través de su Espíritu se manifestaba a través de su Hijo. El antiguo Israel dice, por medio de Cristo, y ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Esta es la forma de obrar de la deidad, del Padre con el Hijo, para la salvación de la raza humana. Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra, pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. Debemos comprender, estudiar y comprender cómo es esta relación entre el Padre y el Hijo, ¿sí?, para poder tener una clara visión sobre no solamente cómo obra la deidad, sino cuáles son los atributos, cuál es la potestad que tiene Cristo. Les he manifestado en los videos anteriores que cuando se habla de potestades, ¿sí?, las tres potestades, los tres poderes, se habla de Cristo. Y lamentablemente nuestra educación de la deidad de parte de la Iglesia Trinitaria a la cual pertenecimos, hace que cuando nosotros leamos esas palabras entendamos, ¿sí?, que hay tres seres, o ¿sí?, que estos tres se refiere al Padre y después al Hijo en sus dos naturalezas. Esto no es así. Cuando habla de los tres poderes del cielo, ¿sí?, que tienen que ver con la salvación, el Padre, ¿sí?, se los dio a Cristo. Cristo son los tres grandes poderes, como Padre, como Hijo, y como Espíritu. Así obra Cristo, así obró y así obra Cristo para con la humanidad. Otro texto que quería presentarles a aquellos que creen en el linaje de White, vuelvo a repetir, también está en Segunda de Joya de los Testimonios, página 389, y habla puntualmente de lo que les manifestaba en relación al bautismo. Pero no solamente al bautismo, y para que tengamos
otra visión, como les expresaba en el video de Mateo, aquellos que creen en el linaje de White, cómo Dios le revela al linaje de White la importancia de entender Mateo, ¿sí? Y lo expone desde otro lugar también, ¿sí? Desde otro símbolo, ¿sí? De otro rito, perdón, que es muy importante también para la iglesia cristiana. Dice de la siguiente forma, y ahora van a entender a qué me refiero. Dice, los ritos del bautismo y la cena del Señor son dos columnas monumentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. Sobre estos ritos, Cristo ha inscripto el nombre del verdadero Dios. Si nosotros vamos a la cena del Señor, ¿sí? al rito, ¿sí? de la cena del Señor, no vamos a encontrar una relación con el Padre. No es que el Padre no exista, el Padre está en todo. El Padre es nuestro Padre Celestial, es el Padre de nuestro Salvador. Está implícito en toda la obra de Cristo, pero específicamente lo que tiene que ver con el sacrificio y la redención, el Padre dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, lo que tiene que ver con la redención, el Padre lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y acá claramente expresa la idea de que los dos ritos fundamentales, uno dentro y otro fuera, el bautismo fuera, la cena del Señor dentro de lo que es la institución de la Iglesia de Dios, llevan inscripto el nombre del verdadero Dios. ¿Y de qué verdadero Dios habla en el rito de la cena del Señor? Obviamente que estamos hablando de la sangre y del cuerpo de Cristo, ¿sí? Esto es mi sangre, esto es mi cuerpo, ¿sí? Comiendo el pan y el jugo de la vid. Esto representa específicamente el sacrificio de Cristo. Y así como la cena del Señor representa el sacrificio de Cristo, el bautismo también representa el sacrificio de Cristo, ¿sí? Y los nombres que se nombran en el bautismo, ¿sí? Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu, representan al verdadero, llevan la inscripción del verdadero Dios, ¿sí? No expresa otra idea que a Cristo. Si las dos, tanto la cena como el bautismo, llevan a la inscripción del verdadero Dios, ¿a qué verdadero Dios se está refiriendo? Claramente se refiere a Cristo. Y bajo ningún punto de vista, vuelvo a repetir, dejamos fuera del centro de la salvación a nuestro Padre. Sin nuestro Padre Celestial, Cristo, ¿sí? no nos hubiera venido a rescatar. Es una decisión que le competía solamente al Padre. Cristo se ofreció, el Padre, ¿sí? lo entregó por amor a nosotros. Y esta es la realidad que todos deberían estudiar para entender, ¿sí? cuál es esta relación entre el Padre y el Hijo en relación a su misericordia y el amor para con la humanidad. Continúa diciendo el texto, Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual, ¿sí? Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, dice en Mateo 28, 18, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Acá dice la autoridad. ¿La autoridad de quién? Siempre la autoridad de Cristo, que el Padre le dio. El Padre le dio toda potestad, toda autoridad, todo poder, ¿sí? Y como Padre, como Hijo, como Espíritu, Cristo obra, ¿sí? La redención. Porque no solamente obró la redención al venir en la humanidad, sino a través de toda la historia de Israel, Cristo fue el centro para la salvación de Israel, ¿sí? Era la promesa. Cristo dice que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si fue inmolado de la fundación del mundo, el sacrificio ya era pleno desde el momento en que el Padre y el Hijo lo decidieron. Continúa diciendo, antes que el hombre pueda hallar hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre, Jehová, justicia nuestra. ¿A quién se refiere con Jehová, justicia nuestra? ¿Quién es el que nos justifica? ¿Quién es Jehová? Muchos dirán, es el Padre, ¿no es el Hijo? Ustedes, aquellos que creen en el linaje de White, entienden y saben plenamente que Jehová es Cristo. Así como lo representa el Padre, también específicamente habla
de Cristo. Entonces, antes de poder ser parte del pueblo de Dios, antes de cruzar, dice, el umbral espiritual de Dios, deben recibir la impresión del divino nombre. ¿Cuál es el divino nombre? ¿Sí? Jehová, justicia nuestra. Jehová es nuestra única justicia. Cristo, ¿sí?, es el que nos justifica, porque el Padre lo puso, ¿sí?, por expiación para la humanidad. Por el bautismo, continúa diciendo, se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real. Hijos del Rey Celestial. ¿Quién es el Rey Celestial? Cristo es el Rey Celestial. Cristo es el Rey Celestial. Si no quieren creerme, busquen quién es el Rey Celestial. Han obedecido la orden, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y claramente esta frase se le imputa a Cristo. Muchos quieren imputarle esta frase al Padre. ¿Por qué? Porque tiene una concepción trinitaria y separan al Padre en relación al antiguo Israel, a Cristo en la humanidad y al Espíritu, ¿sí?, posterior a la ascensión de Cristo. Esta idea trinitaria, ¿sí?, hace que se tomen estos textos de Elena en una forma errada, ¿sí?, falsa. Cristo dijo, ¿sí?, Cristo inspiró, ¿sí?, que si nosotros, si nos apartamos, si salimos de en medio de los que hacen injusticia, y nos apartamos y no tocamos lo inmundo, dice que para ello se cumple la promesa. ¿Cuál es la promesa? Y seré a vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando nosotros leemos también la cena, esto que le decía, la cena del Señor, en el Deseo de toda la gente, en la página 608, dice así: el rito de la cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Y aquello dice, bueno, ¿ves lo que estás diciendo? Que Él tiene que venir. Sí, está hablando cuando venga corporalmente, cuando venga, ¿sí?, así como se fue, va a volver. Cristo es omnipresente y eso deben tenerlo claro. Él jamás perdió su divinidad. La humanidad murió, la divinidad no murió. Entonces, Cristo está presente hoy en nosotros, ¿sí?, en aquellos que lo adoran y desean ser guiados por Él a través de su Espíritu en nosotros. Como su Padre estaba en Cristo, Cristo está en nosotros. Y dice: Él es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. La cena del Señor, ¿sí?, es una conmemoración de la muerte de Cristo. ¿Y el bautismo qué representa? Exactamente lo mismo. Por eso que leíamos lo que Elena decía en Joya de los Testimonios, que tanto la cena del Señor como el bautismo, ¿sí?, llevan inscripto el nombre del verdadero Dios. ¿Y a quién se refiere tanto la cena como el bautismo? Sin lugar a dudas se refiere a Cristo. Porque si nosotros pensamos que en la cena del Señor se refiere o conmemora, ¿sí?, la muerte de Cristo y el bautismo no, ¿sí?, estamos en un problema. Si nosotros entendemos que cuando nombra al Padre, ¿sí?, cuando habla del bautismo, y no nombra al Padre cuando habla de la cena del Señor, hay un problema. Elena tiene un problema en esto, si está hablando del verdadero Dios. El verdadero Dios al cual se está refiriendo es a Cristo. Vuelvo a decir lo mismo, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. En esto no significo bajo ningún punto de vista que el Padre no tenga injerencia, ¿sí? El Padre obró mediante y en su Hijo durante todo su ministerio. Y hoy está frente a su Hijo, alegrándose cada vez que
un hijo suyo aquí en la tierra decide aceptar a su hijo como Salvador. Otra cita que podemos ver, que también está en el Deseo de todas las gentes, en la página 364, que manifiesta a Cristo como Padre, dice así: pero toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la Iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno. Dios nos invita a aceptar las palabras del Padre Eterno. ¿Qué Dios nos invita a aceptar las palabras del Padre Eterno? ¿A quién se denomina Padre Eterno? Isaías dice: un niño nos es nacido y su nombre será llamado, ¿sí? Dios fuerte, Padre Eterno, admirable consejero, príncipe de paz. Dice, Dios nos invita a aceptar las palabras del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra. En ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. Claramente Elena manifiesta a Cristo como Padre. Y esto no es para negar al Padre, vuelvo a decir, sino es para entender a qué se refiere Cristo mismo cuando manda en su comisión a hacer discípulos y bautizarlos. La gran comisión, ¿sí?, no es simplemente hacer discípulos, sino hacer discípulos y bautizarlos. ¿La autoridad de quién? Obviamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Está hablando de sí mismo, de su nombre, ¿sí?, los nombres que lo representan, como Padre, como Hijo y como Espíritu. Otra cita del Deseo de todas las gentes, página 447, dice así: por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. Y claramente se presenta como Padre, o claramente Elena lo presenta como Padre. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno, dice Elena G. de White. Y dice, continúa diciendo, Él dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y hace una distinción entre Elena G. de White en relación a Cristo. Lo define como Padre, pero también hace una distinción en que, así como Cristo conoce a sus ovejas, ¿sí?, y sus ovejas los conocen a Él, el Padre lo conoce a Él como Él conoce a su Padre. Acá no hay contradicción, sino hay una visión errada en relación a una cita como Mateo 28:19, donde cada vez que se lee Padre, indudablemente le quieren dar la entidad a nuestro Padre Celestial y no a Cristo. Y Cristo fue el que el Padre puso en sacrificio por la humanidad, ¿sí? Pero antes de tomar nuestra naturaleza, antes de hacerse el Hijo del Hombre, fue nuestro Padre, ¿sí? Elena continúa diciendo, qué declaración, con signos de admiración, qué declaración. Es el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, a quien Dios ha declarado ser el hombre compañero mío. Y presenta la comunión que hay entre Él y el Padre como figura de la que existe entre Él y sus hijos en la tierra. Claramente expresa que la idea de su relación con su Padre Celestial, ¿sí?, el cual es nuestro Padre Celestial, es la misma relación que tiene Cristo con sus hijos, o sea, nosotros. Debemos reestudiar, ¿sí?, y se lo digo a mis hermanos que creen en la deidad, ¿sí?, nuestro entendimiento sobre la deidad, porque sinceramente les digo, llevamos resabios de las enseñanzas de la deidad de la Iglesia Trinitaria a la cual pertenecimos. Y aquellos que creen en la Trinidad, ¿sí?, y están en la Iglesia, también les aconsejo que estudien puntualmente lo que la hermana White está diciendo en relación, cuando estudien los textos bíblicos, para tener un mayor entendimiento sobre lo que está diciendo, no solamente Dios a través de su palabra, a través de la Biblia, sino cómo Dios manifiesta y clarifica determinadas citas bíblicas que les pueden ser complejas por las doctrinas que ha adoptado la Iglesia, para entender qué está diciendo en textos como Mateo 28:19. Otra cita que les quería mencionar, ¿sí?,
se encuentra también en El deseo de toda la gente, página 766. Un libro que se los recomiendo a todo el mundo, ¿sí? Un libro, aunque es reconocido dentro de la Iglesia, es poco entendido en relación a cómo Cristo se presenta en todo su contexto, no solamente como hijo de nuestro Padre Celestial, sino como hombre, enteramente hombre, para que comprendamos cómo fue esta naturaleza, cómo vivió esta naturaleza nuestro amado Salvador, nuestra naturaleza. Como les decía, El deseo de toda la gente, página 766, dice así: en Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. En Cristo se manifiestan varias, no es título, sino varias formas de llegar a nosotros, ¿sí? No solamente nos llega como un pastor, ¿sí?, aquel que cuida a las ovejas, sino como un padre, pero también como un Salvador compasivo, ¿sí?, y amoroso. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma con anunciar simplemente las bendiciones. Las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Así han de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternece y subyuga los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no logran nada. Y esto es lo que vemos muchas veces en la iglesia. Mucha doctrina, poco amor, poca necesidad. Se ora mucho por el hermano que no está, pero se lo visita poco. Y quiero decir esto porque me tocó y veo que constantemente esto se vive. Cuando vemos a alguien que no lo vemos hace mucho tiempo y empezamos o sabemos que le está pasando algo, nos ponemos a orarle a Dios para que lo cuide, lo proteja. Bueno, Dios nos llama a que vayamos a ese hermano, que nos fijemos qué le pasa, qué necesita, en qué le podemos ayudar. Dios no va a hacer nada que nosotros podemos hacer. Dios nos puede obrar a través de nosotros para ayudar a ese hermano. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios, pudiendo ir nosotros a ese hermano para ver qué le está sucediendo, Dios también nos va a reclamar sobre eso, porque de eso se trata amar al prójimo, ¿sí? Preocuparse realmente por lo que le pasa. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas, di a las ciudades de Judá. ¿Veis aquel Dios vuestro? Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo cogerá los corderos, y en su seno los llevará. Hablad al pueblo de aquel que es señalado entre 10.000, y todo él codiciable. La palabra sola no lo pueden contar. Refléjese en el carácter y manifiéstese en la vida. Cristo está retratándose en cada discípulo. Dios ha predestinado a cada uno a ser conforme a la imagen de su Hijo. En cada uno el longánime amor de Cristo, su santidad, mansedumbre, misericordia y verdad han de manifestarse al mundo. Claramente, la profeta de Dios manifiesta abiertamente a Cristo, ¿sí?, como un Padre amoroso, así como nuestro Padre Celestial, Él también se presenta. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos por cuanto tomó nuestra naturaleza, pero nunca dejó de ser nuestro Creador también con su Padre. Y tampoco se avergüenza, ¿sí?, de que lo llamemos nuestro amigo. Él se presenta como un amigo ante nosotros. O sea, las cualidades o las formas de presentarse ante nosotros o en nuestra vida toman muchas formas, y todas son verdaderas, y todas son reales, y todas son para vida eterna. Otra cita del deseo de toda la gente, en la página 618, dice así: Cristo solo podía presentar al Padre ante la humanidad,
y los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta representación por más de 3 años. La única forma que nosotros tenemos de conocer al Padre es a través de Cristo. Es la única forma. El Padre no se ha manifestado bajo ningún punto de vista, en ningún momento, sino a través de su Hijo. Continúa diciendo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Su fe podía haber descansado segura en la evidencia dada por las obras de Cristo. Obras que ningún hombre había podido hacer por sí. Y Cristo no hacía las obras por sí. El Padre las hacía a través de Cristo. Por eso que Cristo fue enteramente humano. Y el Padre obró a través de Cristo por la fe que tenía Cristo en su Padre. A través de toda su crianza, Él llegó a ser un hombre, enteramente hombre, pero un hombre enteramente dependiente y obediente a su Padre. Las obras de Cristo atestiguaban su divinidad. El Padre había sido revelado por Él. Una cita de de Fe y Obras, a mí me llamó mucho la atención y quería comentárselas en este contexto, hablando sobre lo que la hermana White presenta sobre cómo se lo define, cómo se lo describe a Cristo, no solamente en su faceta como hijo, ¿sí? con nuestra naturaleza, como el Hijo del Hombre, no solamente obrando a través de su espíritu, sino también, no solamente como Dios, porque también se lo describe, sino también como Padre. No solamente se lo describe como Dios, sino como Padre. Elena G. White, en Fe y Obras, como dije, páginas 76-77, dice de la siguiente forma, citando a Isaías, dice así, Isaías lo presenta de esta manera, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Y hace una pregunta, ¿no está eso diciendo que yo y mi Padre somos uno? Cristo, cuando inspiró a Elena a escribir esto, genera una pregunta. Cuando Cristo manifiesta, ¿sí? La unidad que tiene para con el Padre como consejero, como Dios, como Padre eterno, como príncipe, ¿sí? De paz, como consejero de su pueblo, obviamente que esto no solamente representa que Cristo es el Hijo de Dios, sino que es uno con el Padre. Y la pregunta es, ¿no está esto diciendo que yo y mi Padre somos uno? Después de esta pregunta, Elena continúa de esta forma. Dios nos ayude, hermanos, a despertar y sacudirnos ahora, para ser tanto como el paralítico, tanto como el lisiado de Betesda, tanto como el hombre con los brazos tullidos. Ellos hicieron exactamente lo que se les indicó. Dios nos ayude a creer en el Hijo de Dios y que Él puede salvarnos hasta lo sumo y tendremos vida eterna. Nosotros, este llamado que hace Elena en este contexto, es muy importante para nosotros para que estudiemos con profundidad, vuelvo a decir. Ustedes no deben creer a lo que estoy diciendo, sino leer por ustedes mismos estos textos. Si desean leer los videos anteriores y entender en qué contexto presento Mateo, que lo presento en el mismo contexto que lo estoy presentando a través de los escritos de Elena G. White, ¿sí? Cristo no solamente como Padre, como Dios, ¿sí? Como Hijo del Hombre. Vivo hablando de Cristo en su divinidad como Espíritu Santo, sino también, ¿sí? Como el único capaz, ¿sí? El único con autoridad para que nosotros podamos acceder al arrepentimiento, podamos arrepentirnos y acceder al perdón. Continúa la hermana White diciendo en Fe y Obras, pero muchos de ustedes actúan como si no hubiese suficiente vitalidad en sus almas para responder a la verdad. Algunos de ustedes actúan como si pensaran que Jesús estuviera encerrado en el sepulcro nuevo de José. Él no está allí, ha resucitado y hoy tenemos un Salvador viviente que está intercediendo por nosotros. Esto
para mí tiene varias significancias. Una, para aquellos que piensan que Cristo solamente está en el santuario celestial y no puede obrar Él, ¿sí? Porque lo consideran solamente humano, y creen que necesitan otro Dios para que pueda morar dentro de ellos. Es como decir, ¿sí?, que piensan que Cristo todavía está en el sepulcro, ¿sí? Que Cristo solamente fue humano. Y es un grave error ese. Pero también para nosotros, aquellos que, vuelvo a repetir lo que lo dije al comienzo y en los videos anteriores, nosotros, aquellos que hemos salido de iglesias trinitarias, hemos sido educados de alguna forma a ver determinados versículos, no digo todos, pero muchos versículos, ¿sí?, y tenemos una visión de la deidad conforme a cómo nos enseñó una iglesia trinitaria. Y esto, aunque nosotros digamos que no es así, debemos estudiar con detenimiento lo que creemos. Debemos estudiar con detenimiento lo que creemos para ver si esto tiene fundamento bíblico y del espíritu de profecía. Uno de los temas que he escuchado de hermanos muy apreciados por mí, que tiene que ver con el bautismo, es lo que tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Sí? Pedro, en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, habló de Cristo hombre. ¿Sí? Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios, así lo presenta Pedro en su discurso en Pentecostés. Y cuando se compungen de corazón aquellos que lo están escuchando, preguntándole qué deben hacer, Cristo les dice: arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesús. Y para ir terminando, queridos hermanos, quería como último tocar la Gran Comisión, que la podemos encontrar en varios libros, pero quería leerla directamente de Hechos de los Apóstoles. Y quería leerles en relación le voy a leer algunos pasajes, principalmente de la página 23 del libro de Hechos de los Apóstoles, del capítulo de la Gran Comisión, para que podamos estudiar ustedes en forma particular, aquellos que tengan el libro. Le hablo a los adventistas, aquellos que creen en la G de Juárez en este video. Entonces me imagino que un libro, es común este libro en los hogares adventistas, que lean el Hecho de los Apóstoles, que dice lo siguiente en relación a la Gran Comisión. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él llegaba al mundo los tesoros de la vida eterna. ¿Quién llegaba al mundo los tesoros de la vida eterna? Cristo. Cristo fue designado por su Padre, ¿sí? No solamente fue una decisión de Cristo, sino también fue enviado por su Padre, fue puesto por expiación por su Padre, porque tanto nos amó que entregó a su Hijo. Pero claramente Elena, hablando de la comisión en relación a lo que Cristo dijo de esta comisión que dio a sus discípulos, dice que debían ser ejecutores los discípulos del testamento de Cristo, por lo cual Él llegaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Los discípulos no solamente referenciaban a Cristo, y esto también es algo que por ahí no tenemos claro, creo que por una cuestión de enseñanza, ¿sí? No tenemos claro que no simplemente hablaban de Cristo como el hombre, sino que hablaban de Cristo que vino como hombre, pero Cristo era Dios, ¿sí? Cristo era el Hijo de Dios, y Cristo también obraba, ¿sí?, a través del Espíritu. Esto es lo que presentaba Pablo, lo que presenta Juan, lo que presenta Pablo. Lo que pasa que la doctrina trinitaria ha hecho estragos, no habiendo ningún texto que diga Dios Espíritu Santo o el Espíritu Santo es Dios, pero inducen a textos diciendo que el Espíritu Santo es un ser llamado Dios Espíritu Santo, cosa que no dice en ningún lado, en ninguna parte en toda la Biblia. Tampoco en los escritos inspirados dice nada de eso.
y voy a repetir esto muchas veces también, me lo han escuchado decir, lo voy a volver a repetir, el único texto en todos los escritos inspirados y en la Biblia que manifiesta que tres son uno en el cielo, ¿sí?, es 1 Juan 5:7, un texto apócrifo. Continúa diciendo: vosotros habéis sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo. Les dijo: habéis visto mis labores por Israel, y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Esto lo dijo Cristo. Habéis visto que recibo sin hacer distinción a todo al que acude a mí confesando su pecado. Cristo, ¿sí?, nosotros debemos confesar nuestros pecados no solamente a nuestro Padre, sino a nuestro Redentor, para que nuestro Redentor, ¿sí?, se los presente, ¿sí?, presente su sangre expiatoria, se presente en nuestro lugar ante nuestro Padre Celestial. Cristo no echa a nadie afuera que acude, ¿sí?, confesando, ¿sí?, que es un pecador y que necesita ser restaurado. Al que a mí viene, no le echo fuera. Os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Y es muy importante esto del mensaje de misericordia, porque ayer en el video les leí esta forma de presentar el nombre de Cristo en forma en plural, ¿sí?, no solamente en Mateo como Padre, Hijo y Espíritu, sino también en Isaías, ¿no? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿sí?, en el nombre, este niño no será, y su nombre será llamado, y presenta todos estos nombres plural, ¿sí?, del nombre en singular de Cristo, sino también Moisés, cuando, así como leímos que quien dio la ley fue Cristo en el Sinaí, Cristo pasó por Moisés y declaró su nombre, y dijo: Jehová, Jehová, grande en misericordia y verdad, que perdona la maldad de los padres. Se presentó como un Dios de misericordia. Acá, ¿sí?, en la Gran Comisión, Cristo presenta la misma idea. Dice: os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles, primero a Israel y luego a las naciones, las lenguas y los pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. Dice: la comisión evangélica no solamente ir a ser discípulos, es ir a ser discípulos y bautizar. A veces dividimos la comisión evangélica simplemente en hacer discípulos, pero la comisión evangélica, desde Juan 28, 18 al 20, toda potestad le da a Cristo, y de hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñando que guarden todo lo que os he mandado, dice Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto dice Mateo 28, 18 al 20. La comisión evangélica, dice, es la carta magna misionera. ¿Cuál es la carta magna misionera? Hacer discípulos y bautizar. Esta carta magna, ¿sí?, esta forma de presentar el Evangelio, era presentar a Cristo no solamente como un hombre, era presentar a Cristo como el Hijo de Dios, ¿sí?, el Dios de Israel, ¿sí?, el Creador de los cielos y la tierra. Esta es la forma de presentar a Cristo, no es simplemente presentar al carpintero. Pedro le presentaba a los judíos porque los judíos habían matado a Cristo. Cuando él vino a Israel, a su pueblo, su propio pueblo lo mató. Por eso así lo presentaba Pedro, pero también lo presentaba como Dios, y lo presentaba como Espíritu, y también lo presentaba como Creador. Eso no debemos olvidarnos, porque a veces nos olvidamos de eso cuando leemos los pasajes de la Biblia o los escritos de Ellen G. White. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la misericordiosa invitación. Y otra vez, como Cristo se presentó, ¿sí?, un Dios de misericordia, ¿sí? No solamente debían dar un mensaje de misericordia, sino que acá dice, deben hacer la misericordiosa invitación.
Cristo se presenta como un Dios de misericordia, ¿sí? Así como Cristo es misericordioso, igual, ¿sí?, que su Padre, que nuestro Padre Celestial. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir a ellos, a la gente, con su mensaje. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo, ¿sí? ¿Y qué es el nombre de Cristo? La palabra Cristo es en griego, ¿sí?, representa ungido, igual que Mesías en hebreo, ¿sí? Entonces, debían, dice, realizar su obra en el nombre del ungido de Dios. ¿Y el ungido de Dios quién era? ¿Quién había sido el ungido de Dios? No habiendo Nuevo Testamento, ellos formaron el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿quién era? Era el Creador, ¿sí?, el que había estado con su Padre creando los cielos y la tierra. Era el que había acompañado a Israel durante toda su peregrinaje, a los profetas y a los patriarcas. Claramente, cuando habla del ungido, no está hablando simplemente del Hijo del Hombre, Dios que se hizo hombre. Está hablando Dios en todo su contexto, ¿sí?, a Cristo en todo su contexto. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Y cuando dice poder vital en su nombre, muchos toman estas citas y dicen, bueno, en el nombre hay un poder vital, y le terminan infiriendo a un nombre, ¿sí?, un poder. En Cristo hay poder, no en las palabras, ¿sí? Muchos creen que el idioma hebreo, ¿sí?, tiene poder, ya la palabra en hebreo tiene poder, pero cuando Elena habla, inspirada por Dios, manifestando, ¿no?, en el poder vital del nombre de Cristo, ¿cuál es el poder vital que tiene el nombre de Cristo? ¿Sí? Es el poder de sanar, porque el nombre de Cristo representa al Hijo de Dios, representa al Creador, representa a aquel que puede morar y quiere morar en nosotros. No porque el nombre, ¿sí?, no implica que el nombre tenga un poder en sí mismo, sino a quien representa ese nombre. Dice, su fe había de concentrarse en aquel, la fe de los discípulos y de todos aquellos que predicaran, a los que le predicaran, ¿sí? Su fe había de concentrarse en aquel, en Cristo, que es la fuente, ¿sí? Es el lugar de donde surge todo esto, ¿sí? Es la fuente de la misericordia. Es la fuente de la misericordia y el poder. Cristo, ¿sí?, es la fuente de la misericordia y el poder. ¿Para qué? Para vencer, siempre para vencer. Cristo venció y nos hizo vencedores a todos aquellos que acudimos a Él, para obtener no solamente perdón, sino entender por qué por qué necesito un perdón. En su nombre, continúa, habían de presentar sus peticiones ante el Padre, lo que marca la oración. Cristo dijo, pidan a mi Padre en mi nombre. Hasta ahora dice, nunca habéis pedido en mi nombre, ahora pidan en mi nombre. ¿Por qué? Porque Él, ¿sí?, en Juan 17, porque Cristo iba a vencer el pecado, ¿sí?, con su propia sangre. Entonces, como bien lo mandó en la forma que teníamos que hacer para acercarnos a nuestro Padre Celestial, ¿sí?, era siempre en su nombre. Él es quien nos justifica ante nuestro Padre Celestial. En su nombre habían de prestar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. ¿Por qué recibiríamos respuesta? No solamente porque el Padre nos ama, sino porque aquellos que van al Padre pidiendo en el nombre de Cristo están reconociendo en Cristo, ¿sí?, a su Salvador. Y están haciendo lo que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. El arrepentimiento al que hace referencia Pedro en Pentecostés, puntualmente tiene que ver con el arrepentimiento a aquellas personas que estaban presentes en ese momento, viendo el derramamiento del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y eran estas personas las que habían matado de alguna forma a Cristo, o sea, habían estado de acuerdo con la muerte de nuestro Señor. Y esto también quedó registrado
en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 35. Ahora lo vamos a leer, pero debemos tener en cuenta a qué arrepentimiento se refiere Pedro antes de pronunciar la idea de que debían arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Vuelvo a decir, en el bautismo de Mateo, sí, no aparece la palabra Jesús, sí aparece cómo se lo describe a Cristo durante toda la historia, ¿no? En todas sus facetas. Si leemos Hechos de los Apóstoles, en relación a las palabras de Pedro, dice de la siguiente forma ahí en la página 35. Algunos de los que escucharon a los apóstoles habían tomado parte activa en la condenación y muerte de Cristo. Sus voces se habían mezclado con la del populacho en demanda de su crucifixión. Cuando Jesús y Barrabás fueron colocados delante de ellos en la sala del juicio, y Pilato preguntó: ¿cuál queréis que os suelte? Ellos, los que estaban presentes en el momento, en el Pentecostés, donde Pedro les presenta a Cristo, ¿no? A este hombre, ¿sí? Que era el Hijo de Dios. Estos que estaban ahí en Pentecostés habían estado presentes en el momento de la crucifixión, en el momento donde Pilato les preguntaba a quién quería, que soltara en ese momento. Porque bueno, como era Pascua, tenían la costumbre de soltar a uno, ¿sí? En muestra de misericordia, como los famosos 39 latigazos. Eran 40, pero era uno de misericordia. Cristo recibió los dos, ¿no? Los 39 latigazos y la crucifixión. No hubo misericordia para nuestro Señor. Dice, ellos habían gritado, los que estaban presentes en Pentecostés, no a este, sino a Barrabás. Mateo 27:17, ¿sí? Da la cita. Juan 18:40. Cuando Pilatos les entregó a Cristo, diciendo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Inocente soy de la sangre de este justo. Ellos habían gritado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Claramente, lo que Pedro les dice a estas personas después de haberles presentado a quien habían ellos deseado su muerte, ¿sí? A quienes a ellos habían pedido su muerte, era el Hijo de Dios, era el ungido, ¿sí? El Mesías, el Cristo. Continúa diciendo, ahora estas personas, después de escuchar a Pedro, oían a los discípulos declarar que era el Hijo de Dios el que había sido crucificado. Los sacerdotes y gobernantes temblaban. La convicción y la angustia se apoderaron del pueblo. ¿Quién genera convicción en las personas? ¿Quién hace que entendamos que es pecado, ¿sí? Que estamos en transgresión ante los designios de nuestro Padre y su Hijo? Claramente, ¿sí? Es el Espíritu de Cristo. En el propio Pentecostés, donde los discípulos recibieron la lluvia temprana, en ese mismo momento también recibieron convicción aquellos que estaban reunidos por la prédica de Pedro, a través de esas lenguas repartidas en fuego que denotaban no solamente el idioma, sino el celo con el que hablaban de nuestro amado Salvador. Entonces, a estas personas que habían deseado la muerte de Cristo, que habían pedido por la muerte de Cristo, les vino convicción, y esa convicción, ¿sí? Provino del mismo Espíritu que fue derramado sobre los apóstoles. Dice, la convicción y la angustia se apoderaron del pueblo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. ¿Cómo somos compungidos de corazón? No hay nada en nosotros para comprender realmente las cosas malas que hacemos en nuestra vida. Solamente nuestro Señor puede obrar en nosotros a través de su Espíritu. Ellos se compungieron, ¿sí? De corazón, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y las palabras de Pedro fue, arrepiéntanse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de lo que habían hecho, ¿sí? De haber crucificado al Cristo, al Hijo de Dios, ¿sí? Aquellos que sabían, enteramente tenían entendido,
¿sí? Que era el que los había guiado durante toda la historia de su pueblo. Estos hombres en Pentecostés, ¿sí? Estos que fueron testigos, ¿sí? Del derramamiento del Espíritu Santo, y entendieron, ¿sí? Que sus decisiones en el pasado, ¿sí? Habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, se convirtieron en ese momento. Esto quedó también plasmado para nosotros, para que entendamos que no importa qué cosa hayamos hecho terrible en nuestra vida, siempre tenemos la oportunidad de buscar a Dios, ¿sí? De escuchar a sus hijos y poder revertir nuestra situación ante nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. No todos somos convertidos de la misma forma, no todos pasamos por las mismas situaciones, y que cada uno sabrá cómo llegó ese momento de su vida. Muchos se han bautizado sin estar plenamente arrepentidos por ahí, pero bueno, Dios obra en cada uno de nosotros de formas diferentes. Pero la idea del arrepentimiento, el arrepentimiento, claramente Elena G. de White lo presenta, y la Biblia también, con claridad, ¿sí? Que es producto de Cristo, ¿sí? Nosotros no podemos arrepentirnos realmente si Cristo no muere en nosotros. Entonces, esto debe quedarnos muy claro en la mente cuando escuchamos a Pedro decir arrepiéntanse y bautícense. No es que yo para empezar una vida nueva primero me tengo que arrepentir. Yo necesito de Cristo para poder arrepentirme realmente. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con una concepción clara de quién soy yo, ¿sí? Y esta concepción clara me la da Cristo. Después de que esta concepción clara me la da Cristo, yo entiendo que necesito un Salvador y debo buscar, ¿sí? Morir a esta vida y nacer de nuevo en la espiritualidad que conlleva o que implica el bautismo, ¿no? Ser guiado por Dios a partir de esta muerte por agua. Pero como les decía, quería leerle algunas citas que tienen que ver con el arrepentimiento, y claramente, como expresa Elena, ¿sí? Y la Biblia también, de quién procede. El deseo de todas las gentes, libro increíble, dice en la página 147 lo siguiente: fuera de Cristo no hay otro nombre dado debajo de los cielos, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada, tener fe no nos gana nada. Pablo en Corinto decía, yo puedo tener fe capaz de transferir montes, pero si no tengo a Cristo, si no tengo amor, de nada me sirve. Continúa diciendo, es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo, a este a Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Otra cita que tiene relación directa con esto, que todos aquellos que conocen los textos del Elena G. White, no es la primera vez que los han escuchado, pero bueno. Deseo de toda la gente es página 84-85, ¿sí? Hablando del arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento, que conlleva a reconocer quiénes somos y buscar esta nueva vida, siendo guiados por nuestro Salvador, al cual Dios, según manifiesta en Mateo 28-18, le fue dado todo poder por su Padre en el cielo y en la tierra. Todo esto dice, les dije, 84-85 del deseo de todas las gentes. Todo esto concordaba con lo que le había sido revelado acerca del Mesías. Sin embargo, vacilaba en hacer lo que le pedía Jesús.
¿Cómo podía el pecador bautizar al que era sin pecado? Esto en relación al bautismo de Cristo. ¿Y por qué había de someterse el que no necesitaba arrepentimiento a un rito que era una confesión de culpabilidad? Y esto es lo que les manifestaba. El bautismo, ¿sí?, el arrepentimiento, es un reconocimiento de que yo bueno no soy. Una confesión de culpabilidad que debía ser lavada. Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Todo en la vida de Cristo fue un ejemplo para nosotros, pero también debemos entender la humanidad de Cristo y en qué momento da la comisión de hacer discípulos y bautizar. La da ya habiendo resucitado, a punto de subir a su Padre, ¿sí?, por segunda vez, ¿no? A su Padre. Y en ese momento, ¿sí?, plenamente divino, ¿sí?, con nuestra naturaleza, da, y con todo poder en el cielo y la tierra, da la comisión de hacer discípulos y bautizar. Porque, y eso me faltaba comentarles, y lo he dicho anteriormente, porque Cristo nos dio ejemplo de bautismo, ¿sí? En el bautismo nos dio un ejemplo, como en toda su vida, pero si nosotros estudiamos también el deseo de todas las gentes, ¿cuál es el otro ejemplo en el bautismo? Debemos ver en el bautismo de Cristo la oración de Cristo, ¿sí?, y cómo pide a su Padre, ¿sí?, que su Padre lo acompañe, lo guíe. De la misma forma nosotros debemos pedir en este bautismo, ¿sí?, que Cristo nos guíe. ¿Cómo? Como Padre, como Hijo y como Espíritu, como bien lo manifestó Él en el rito en el cual Él lo hizo por todos nosotros, no solamente a través del agua, ¿sí?, como un ejemplo, sino también a través de la sangre, de su propia sangre. Y fue obediente, ¿sí? Ese rito fue un rito de ejemplo y de obediencia a su Padre, obediencia y dependencia a su Padre. Después de salir del agua, continúa el texto, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Se estaba abriendo ante él una nueva era e importante. De una manera más amplia, estaba entrando en el conflicto de su vida. Aunque era el príncipe de paz, su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. El reino que había venido a establecer era lo opuesto a lo que los judíos deseaban. Él, que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel, iba a ser considerado como un enemigo y destructor. El que había proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado como transgresor. Y esto, para que presento esta cita, para que ustedes tengan en cuenta todo lo que vengo hablando anteriormente. Cristo, ¿sí?, ¿quién era el Dios de Israel? ¿Quién fue el Dios de Israel? ¿A quién adoraban los israelitas? ¿A quién consideraban su Padre? Bueno, Cristo fue el que dio la ley en el Sinaí. El que había venido para quebrantar el poder de Satanás sería denunciado como Belcebú. Nadie en la tierra le había comprendido durante su ministerio, debía continuar andando solo. Durante toda su vida, su madre y sus hermanos no comprendieron su misión, ni aún sus discípulos lo comprendieron. Había morado en la luz eterna, siendo uno con Dios, pero debía pasar por la soledad pasar en soledad su vida terrenal. En Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 458, dice de la siguiente forma: cuando Pedro presentó claramente ante los sacerdotes y saduceos el hecho de que el arrepentimiento es don de Dios, hablando de Cristo dijo: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. El arrepentimiento es tanto un don de Dios como lo son el perdón y la justificación.
y no se le puede experimentar a menos que sea dado al alma por Cristo. Si somos atraídos a Cristo es mediante su poder y virtud. La gracia de la constricción viene mediante Él, y de Él procede la justificación. Nunca debemos pensar, ¿sí?, que nosotros debemos hacer algo para ir a Cristo. Nosotros debemos ir como estamos, como somos, porque solo no podemos hacer nada. Sin Él no podemos hacer nada, y mucho menos arrepentirnos. ¿Sí? Arrepentirnos de nada y ante nadie. ¿Sí? Todo acto de arrepentimiento, ¿sí?, es producto de la obra de Cristo en nosotros, de su Espíritu en nosotros. Y nosotros podemos escuchar, ¿sí?, a Cristo hablándonos a nosotros mediante su Espíritu y entender que lo que hacemos está mal, o desoír, ¿sí?, desoírlo, y dejar pasar esas situaciones que son también anestésicos en nuestra vida espiritual. En Mensajes Selectos, página 390-391, Mensajes Selectos, tomo 1, dice lo mismo, pero lo dice de otra forma. Dice: muchos están confundidos acerca de lo que constituyen los primeros pasos en la obra de la salvación. Creen que el arrepentimiento es una obra que el pecador debe realizar por sí mismo a fin de poder acudir a Cristo. Creen que el pecador debe ponerse en condición de obtener la bendición de la gracia de Dios. Pero, si bien es verdad que el arrepentimiento debe preceder al perdón, porque solo un corazón contrito y quebrantado es aceptable ante Dios, es verdad también que el pecador no puede llegar por sí mismo al arrepentimiento o prepararse para acudir a Cristo. El primer paso hacia Cristo es dado por la obra del Espíritu de Dios. A medida que el hombre responde a ese llamado, avanza hacia Cristo a fin de poder arrepentirse. Cuando Pedro compareció ante los sacerdotes y saduceos, lo mismo que leímos en el pasaje anterior, presentó claramente el hecho de que el arrepentimiento es un don de Dios. Hablando de Cristo, declaró: a este Dios ha ensalzado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. El arrepentimiento es un don de Dios, tanto como el perdón y la justificación, y no puede experimentarse a menos que el alma lo reciba de Cristo. Somos atraídos a Cristo en virtud de su gracia y poder. La gracia de la constricción viene de Él, y de Él procede también la justificación. En la fe por la cual vivo, página 112, hay una parte chiquitita que también está acá en Mensajes Selectos, en la página 393, dice así: quien desee experimentar un verdadero arrepentimiento, ¿qué debe hacer? Debe acudir a Jesús tal cual es y sin demora. Hermanos, la realidad es que tanto Elena G. de White como toda la Biblia manifiesta el bautismo como una entrada o una decisión, ¿sí?, personal por la obra misma de Cristo en nuestros corazones, como dice Gálatas 4:6, como el Padre, ¿sí?, envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, para que nosotros entendamos que no podemos, ¿sí?, que necesitamos cambiar nuestra vida, que sabemos que necesitamos a nuestro Salvador. Bueno, de esto es lo que precede al bautismo, y el bautismo es una representación clara y específica de nuestro Salvador Jesucristo, y de eso tenemos que estudiar, porque eso es lo que el Padre dijo en cada oportunidad. En las 3 oportunidades que habló el Padre en toda la Biblia, dijo lo mismo una y otra vez: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. ¿Por qué tenía contentamiento? Porque hacía conforme a él, a su Padre. Habrían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo había de ser su consigna. El nombre de Cristo había de ser su consigna. Ahora,
la relación de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, como vimos a lo largo de este estudio, que representa la forma de expresar las palabras en el bautismo, manifiesta a Cristo. Y nosotros no podemos desoír lo que está escrito, porque no concuerda con aquella doctrina que sabemos que es espuria. Nosotros debemos concentrarnos en lo que es verdadero, y esta cita es una cita verdadera. Cualquier interpretación o cualquier cosa que nosotros queramos hacer en relación a esta cita, de quitarla, ¿sí? Porque sentimos que ataca a la deidad, es un problema que tenemos que resolver nosotros, no le podemos inferir eso a la cita. La cita específicamente habla de nuestro Señor. Los dos ritos, como ya vimos, tanto la cena como el bautismo, hablan de Cristo. Por eso dice, el nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión. ¿Cómo se unían los discípulos? ¿En qué contexto se unían? ¿Sí? ¿Qué era lo que creían que los unía? ¿Que Cristo había sido hombre nada más? ¿Que Dios se había hecho hombre? No, que el que los había creado, nuestro Creador, ¿sí? Aquel que los había guiado a los patriarcas, a los profetas, a todo el pueblo de Israel durante toda la historia, ese mismo Dios, ese mismo que había participado en la creación y era su Padre también, también había tomado nuestra naturaleza. Y hoy, en ese momento, estaba viniendo a través de su Espíritu, ¿sí? Porque su omnipresencia, como ya vimos muchas veces, jamás dejó de ser. Entonces, esta es la idea que presenta Mateo de lo que Cristo dijo, no aquellas concepciones trinitarias donde ven tres seres en esta cita bautismal. Cristo, ¿sí? Debe hacer su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, el fundamento de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Nosotros debemos entender quién es Cristo en todo su contexto. Y en este sentido es la única forma de entender qué vino a ser Cristo, ¿sí? Y cómo Cristo nos presentó a nuestro Padre Celestial. Nosotros no podríamos conocer al Padre, vuelvo a decir, si no fuera a través de Cristo. Pero nosotros no conoceríamos, ¿sí?, lo que Cristo vino a hacer si no entendemos toda la historia de las Sagradas Escrituras en relación a Él mismo. La búsqueda tiene que ser, hermanos, una búsqueda de estudio y de quitarnos todo aquello que nos sea tropiezo en nuestra mente al leer las Sagradas Escrituras y los textos inspirados de la hermana White. Nosotros tenemos que ser fieles a lo que está escrito, no fieles a nuestra concepción que quiere quitar del medio algo que sabemos que es espurio, que es falso, que es apóstata, y al hacerlo negamos realidades bíblicas y del espíritu de profecía que no debe hacerse. Entonces, todas estas expresiones, todas estas citas tienen como punto, como finalidad que ustedes, hermanos, estudien las Sagradas Escrituras, estudien los escritos inspirados por ustedes mismos, que no me escuchen a mí, simplemente que vayan a El Deseado de todas las Gentes, al libro Hechos de los Apóstoles, que lean cada palabra y traten de identificar qué quiso decir Cristo en cada una de ellas, qué quiso decir a través de su mensajera en cada una de ellas. Y de esta forma ustedes podrán ser fieles a lo que Dios dice, porque es la única forma en que Dios puede iluminar sus mentes. Si ustedes vienen con preconceptos, no solamente a la Biblia, aquellos me escuchan saben que es así, porque lo han pasado, como lo he pasado yo, que leía la Biblia con una doctrina ya impuesta en mi cabeza, y el quitármela dependió enteramente de mi Salvador. Y reentender de nuevo las Escrituras y los escritos de la hermana White también
tuve que vaciarme de todo aquello que había aprendido para poder escuchar a mi Señor decirme las cosas que Él mismo dijo de forma literal. Así que espero, hermanos, que estudien el tema del bautismo, que lo estudien en el contexto de quién es Cristo, de quién fue Cristo, y de lo que hizo durante toda su existencia, ¿sí? No solamente con nosotros, sino también en el universo entero. Nada de lo que fue hecho ha sido hecho, sino es a través de Cristo. El Padre obró siempre a través de Cristo. Entonces todas sus criaturas son creaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y eso jamás debemos olvidarlo. No debemos olvidar nunca el sacrificio, la humanidad de Cristo, la naturaleza que tomó, ¿sí? Y en la cual claramente dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque es algo mucho más grande que nuestro hermano, ¿sí? Es nuestro Creador. Y en esto no opaca en nada a nuestro Padre Celestial, porque sin nuestro Padre, Cristo no sería. Cristo fue engendrado por su Padre, todos ustedes lo saben, y de eso se trata este estudio. Estudiar conforme a lo que está escrito, para que en una unidad entera de evidencia bíblica y del espíritu de profecía podamos llegar al conocimiento de la verdad. Así que, queridos hermanos, espero de corazón que ustedes lean las Escrituras, que aquellos hermanos que han tenido interpretaciones sobre Mateo no con un contexto bíblico, que revean, ¿sí?, su estudio sobre esta cita, y como estoy diciendo a lo largo de esta especie de serie de estudios sobre Mateo, ¿sí?, que entiendan, ¿sí?, que se tomen el tiempo, que vayan a Cristo y entiendan que salimos de una iglesia trinitaria y nuestra concepción de la deidad, tenemos todavía muchos resabios de esa enseñanza de la deidad trinitaria. Entonces espero que de corazón mis hermanos en la fe también se replanteen Mateo, porque en Mateo no hay tropiezos. Hay tropiezos en aquellos que no aceptan a Cristo enteramente, en todas sus facetas, y que Él mismo dijo, ¿sí?, ya no como un simple ser humano, sino liberado de la esclavitud de la muerte, salido de la tumba, dio esta comisión a sus discípulos antes de ascender a su Padre, para que entendamos y nosotros, como discípulos de ellos, comprendiésemos quién es Cristo en todo su contexto. Hermanos, espero que Dios los eduque, que los guarde de todo mal, que los guíe en cada momento de su vida y que puedan ser enseñados por Él, que es la única enseñanza que necesitamos en nuestra vida. Los veo en el próximo video y espero que sea de bendición para todos ustedes. Hasta luego y que Dios los bendiga.